Puse las regulaciones van a colapsar, y efectivamente están colapsando. El ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, hace un trabajo extraordinario, sumado a lo que es la ley base, y por supuesto el decreto en el que él trabajó tanto, pero todos los días está desregulando cosas, y eso también le cambia la vida a la gente. Eso también hace las veces de baja de impuestos, eso facilita las empresas y mejora mucho, digamos, la competitividad. El crédito privado va a explotar, bueno, la realidad es que el crédito está subiendo a 2 dígitos en términos reales por mes durante los últimos 4 meses. Esto es toda una novedad en Argentina, porque durante los últimos 20 años, producto del modelo en el que estábamos, que esencialmente tanto el Banco Central como el Tesoro Nacional absorbían todos los fondos, los bancos no tenían otro negocio más que tomar depósitos y prestárselos al gobierno o, digamos, al Tesoro o al Banco Central. Y el crédito privado prácticamente desapareció. Cuando nosotros llegamos, apenas llegaba al 3% como porcentaje de producto. Piensen ustedes que en un país que, digamos, con poco crédito probablemente están en niveles de 30%, en un país medio 60%, y en un país, digamos, más desarrollado llega al 100 o más. Estábamos en 3%. La ventaja de tener una situación macroeconómica sólida es que no va a haber crisis. O sea, ese riesgo ya está eliminado. Las crisis se producen cuando la situación macroeconómica es débil, que fue el caso argentino durante los últimos 123 años. Entonces, esa situación ya no está. No se va a dar más. Entonces puede haber cierta volatilidad, pero no va a haber crisis. Pues los salarios van a recuperar. Es el cuarto mes en que los salarios le ganan a la inflación, y con todo esto la pobreza va a bajar. Ustedes dirán, ¿por qué digo esto ahora? Créanme que de ninguna manera es por darle crédito al equipo económico, que lo tiene, por supuesto, pero no es para mandarse la parte ni mucho menos, sino porque acá hay un tema central que yo quiero que se entienda, que es el tema de la casualidad versus la causalidad. ¿Qué quiero decir? Que a Argentina no le fue mal durante 123 años de casualidad. A Argentina le fue mal porque hizo las cosas mal, porque sistemáticamente hicimos las cosas mal, ¿sí? Nunca hubo un complot contra Argentina, como siempre se le quiso vender a la gente, o los fondos del exterior, o los empresarios, o el Fondo Monetario. Siempre había algún culpable. No, el único culpable era el sector público, que gastaba más de lo que le ingresaba y no estaba dispuesto a resignar eso. Y depende de cómo lo financiaba, generaba los problemas que toda la sociedad sufría o padecía. Entonces, si lo financiaba con suba de impuestos, ahogaba cada vez más a ustedes los empresarios. Si lo financiaba con deuda, teníamos problemas financieros. Si lo financiaba con emisión, generaba suba de dólar o inflación. Entonces, la realidad es que es importantísimo entender este tema de la causalidad, porque las cosas ahora están saliendo mejor, y definitivamente muchísimo mejor de lo que cualquiera hubiera esperado, porque se están haciendo bien, porque finalmente estamos atacando el problema, porque estamos frente a un cambio histórico. Yo siempre digo que hay veces en la historia que la historia cambia, aunque no se pueda creer, y este es uno de esos momentos, y hay que aprovecharlo, porque es realmente un momento histórico, porque tenemos un presidente que ganó totalmente apolítico. Algunos lo critican por ser apolítico. Yo creo que es lo mejor que tiene, porque me parece que la gente se cansó de la política. Creo que es lo que la gente casi más valora del presidente. Pero además es un presidente que eso le permite tener un nivel de convicción
con respecto a lo que hay que hacer, que es muy difícil de tener en el sector público. O sea, el presidente, yo digo, desafía el teorema de Baglini, pero no es que Baglini está equivocado, Baglini tiene razón, eso es lo normal, el presidente es la excepción. Entonces, es muy importante que entendamos esto, que tenemos un presidente que no cede ante las presiones políticas, que no cede ante las extorsiones sindicales, un presidente que no cede digamos, a las presiones para no tener equilibrio fiscal, que nosotros les garanticemos a ustedes la estabilidad macroeconómica. Eso es lo más importante para ustedes como empresarios, ¿sí? Todas las otras pruebas que hemos hecho de una exención para un sector o para otro, no, bajemos la electricidad, bajemos el gas, son todas cosas de corto plazo, ficticias, que a la larga no funcionan, porque hay que financiarlas, alguien las paga, genera negocios que además no son realmente rentables, o sea, genera distorsiones en toda la economía, que además lo pagan sistemáticamente los que menos tienen. Entonces, es un sistema que este presidente vino a cambiar, digamos, gobierno vino a cambiar, y digo que es importante la diferencia entonces entre la causalidad y la casualidad, porque una de las cosas que nosotros también tenemos que combatir de este lado es el escepticismo. Es decir, Argentina tenía, cuando nosotros llegamos, dos problemas graves: la situación económica, que nos llevaba a una crisis inevitablemente terminal, y el escepticismo de todo el mundo, producto de que nosotros venimos de crisis en crisis, ¿no? La herencia era lo peor que tuvo a Argentina literalmente en su historia, y quiero que tomen dimensión de esto, porque vayamos, si se quieren, a la última crisis, a la de la salida de la convertibilidad. Probablemente muchos ya lo saben, pero les pido que si no me lo crean. La situación previa a la salida de la convertibilidad versus lo que heredó este gobierno era Disneylandia. Disneylandia. Y acuérdense cómo terminó la salida de la convertibilidad, ¿no? O sea, con una especificación asimétrica que implicó una redistribución de riqueza brutal, default, pobreza extrema, salarios reales cayendo más de 40%, salarios en dólares cayendo más de 60%, un verdadero desastre, que es típicamente lo que pasa cuando Argentina enfrentaba a esas situaciones en las que tenía que decidir si tomaba el toro por las astas y solucionaba el problema, que era fiscal, o si le echaba la culpa a alguien y entonces así que el ajuste lo hiciera el mercado. Y esos eran los pocos momentos post-crisis, ¿sí?, en los que había alguna recuperación, porque claro, el mercado hacía el ajuste de manera brutal. De hecho, cuando nosotros llegamos había mucha gente que nos recomendaba eso. Ni hablar, les digo, a mí en lo personal. Todos me decían, no agarres porque el primero es el que se incendia, al que le explota la crisis y después viene el otro. Entonces, nosotros, por supuesto, no íbamos a ir por ese escenario. Como digo, teníamos la convicción de que teníamos un programa que íbamos a poder solucionar esto. Y lo llevamos a la práctica desde el minuto uno. Entonces, para combatir ese escepticismo, es que a nosotros nos gusta explicar por qué están funcionando todas estas cosas, para que se entienda que contra los que le dicen, no, esto es Argentina, ya la vimos, el dólar se va a ir a 2.000, el dólar se va a ir a 3.000. No estamos hablando de amigos, lo dicen incluso economistas. Entonces, explicar para este gobierno es una parte esencial del programa, porque el mito ese de que no hay que explicar porque la gente no entiende, no es nada más que eso, es un mito. Cuando explicás, la gente entiende, y cuando entiende, apoya si vos estás haciendo las cosas bien. Entonces,
es extremadamente importante que nosotros sigamos explicando. A veces lo hacemos bien, a veces lo hacemos mal, a veces no se entiende, a veces no, pero bueno, sepan que vamos a seguir haciendo ese esfuerzo de explicar y explicar para que se entienda lo más posible que lo que estamos haciendo tiene toda una lógica atrás, y tuvo una lógica atrás. Por eso, todos estos resultados que a muchos sorprende, no tienen que sorprender tanto, porque nosotros, primero, digamos que vinimos, en algún punto vinimos a derribar esos mitos, ¿sí? Este es un gobierno que vino a hacer, que la gente lo votó para hacer, para terminar con esas cosas que se decían que eran imposibles, ¿no?